el concepto del texto que estamos viendo hoy se llama el testimonio de Juan. Diga conmigo el testimonio de Juan. La perícopa, la porción de versículos, tiene ese marco en particular. ¿Cómo lo junta Juan? ¿Cómo lo presenta Juan? Primero, fíjese bien, note lo siguiente: nos presenta un relato donde Juan no tenía conocimiento de quién es Jesús, es decir, todavía no lo conoce personalmente. Él conoce la profecía mesiánica, conoce que Dios le ha manifestado que el Mesías va a venir, pero el proceso del texto que está redactando se nos explica que Juan, desde la profecía del Antiguo Testamento, se le presenta el Hijo de Dios y él declara que él es Hijo de Dios. Entonces, el relato está establecido para que nosotros tengamos un proceso de cómo tenemos que aprender a conocer a Jesús. De tal manera que el marco en que está encerrada la enseñanza consta de los versículos 19 hasta el versículo 34. Es largo, pero quiero que noten lo siguiente: ¿por qué se encierra así? El marco del cuadro que estamos presentando se encierra así. Primero, vea el versículo 19. Este es el testimonio de Juan. Entonces, ¿a qué se refiere la porción de versos? Al testimonio de Juan. ¿Cómo se cierra el testimonio? Vea lo que dice el versículo número 32. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Mire cómo cierra. Entonces, Juan dos veces va a testificar. Va a testificar la primera y la segunda vez. ¿Cómo lo va a hacer? Pregunta, ¿cómo? Diga conmigo, ¿cómo? 2 días. Va a presentarnos un primer día en el cual vienen ante él una comitiva de judíos a preguntarle quién es él. Le van a preguntar: ¿vos sos el Cristo? Y él va a responder. Ese es el primer día. Diga conmigo, el primer día. El segundo día comienza en el versículo 29. Mire lo que dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Entonces, en 2 días Juan ha tenido 2 experiencias. Primero tiene que decirle a los judíos quién es él, quién soy yo. Y después, en el verso 29, está el siguiente día cuando él va a decir: él es el Cordero. Entonces, el primer día se le manda una comitiva a Juan para que responda unas preguntas. Y el segundo día, Jesús viene caminando ante él y Juan dice: él es el Cordero de Dios. 2 días. ¿Por qué? Todavía no estamos muy prematuros, pero quiero decirles que Juan presenta la forma de los primeros 7 días, una nueva creación. Los 7 días abarcan los primeros 3 capítulos, pero yo les voy a ir enseñando eso poco a poco. No se vayan a preocupar por esto. Ahora, la pregunta: ¿cuáles son las diferencias? Diga conmigo, ¿cuáles son las diferencias? Fíjese bien, los sinópticos presentan un orden que Juan altera. Juan no sigue el orden sinóptico. El Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas nos presentan el inicio del ministerio de Jesús, primero presentándonos a Juan el Bautista. Después de presentarnos a Juan predicando, luego de eso pasa a decirnos que Jesús se bautiza. Y tercero, Jesús se presenta en la tentación. Son 3 partes. Primero, Juan predica. 2, Juan bautiza a Jesús. Y 3, Jesús se presenta a la tentación. Vaya conmigo a Marcos capítulo número 1 y ahí va a ver el orden sinóptico. Apúntelo para que sepa que los sinópticos presentan un orden distinto de Juan. Mire lo que dice Marcos 1. ¿Qué es lo que presenta el primer texto de Marcos 1? Mire lo que dice: predicación de Juan el Bautista. Marcos 1, predicación de Juan el Bautista. 2, mire el verso 9, el bautismo de Jesús. 3, verso 12, la tentación de Jesús. Digamos todos juntos:
la predicación de Juan el Bautista, el bautismo de Jesús y la tentación de Jesús. Ese es el orden de los sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas. Amén. Juan no dice eso. Juan se va por una tradición distinta, porque la tradición de Juan no es igual y nos presenta un orden distinto y hace cambios en la enseñanza. En los evangelios sinópticos, Juan el Bautista casi no habla. Eso es un elemento importante. Segundo, en los sinópticos Juan bautiza a Jesús. En el evangelio de Juan no se ve que se bautiza a Jesús, solo cuenta el cuento. Número 3, en los sinópticos, cuando Jesús se bautiza, se oye una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Si usted ve rápidamente, cuando vemos en el versículo de Marcos 1, verso 11, mire lo que dice: y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces se oye la voz de Dios. En Juan no se presenta así, es totalmente diferente. ¿Por qué, pastor? Ya enseñé en la primera forma de leer el evangelio de Juan que Juan no sigue los sinópticos. Juan tiene su propia tradición. El discípulo amado de Jesús recibe la tradición y la bendición de parte de Jesús directamente, y por eso cambia todo. Es distinto totalmente. Entonces, vuelvo a repetir, el orden sinóptico es: primero, la predicación de Juan el Bautista; 2, el bautismo de Jesús; y tercero, la tentación de Jesús. Amén. Ok, Juan no lo presenta así. Veamos cómo lo presenta Juan. Vaya conmigo a Juan, capítulo 1. Juan lo hace en 3 diferentes escenarios, totalmente cambiado. El primer escenario es lo que vamos a estudiar ahora, del verso 19 al 34. Se llama el testimonio de Juan. Esa es la primera escena, el testimonio de Juan el Bautista. A diferencia de los sinópticos, donde Juan el Bautista casi no habla, aquí habla mucho él habla demasiado aquí. Ahora, pero note lo siguiente: la segunda escena que aparece en el orden de Juan es los versículos, vaya conmigo a 1:35. Mire lo que dice: los primeros discípulos. Ahí en el título, mire lo que dice: los primeros discípulos. Entonces, esa es la segunda escena de Juan. Esa segunda escena de Juan llega hasta el verso 51. Usted lo puede encerrar, traiga una Biblia con lapicero, no le tenga miedo a la Biblia, enciérrelo, mánchelo. Si no trae Biblia, compre una Biblia, sea responsable y márquelo. Si no sabe leer, no se preocupe, yo le voy a ir explicando, yo le voy a ir enseñando cómo leer esto, pero no se preocupe. Ahora, ¿cuál es la tercera escena? Está en el capítulo 2, que son las bodas de Caná de Galilea. Capítulo 2 en el título, las bodas de Caná. Entonces Juan cambia. ¿Cómo lo ponen los sinópticos? Presenta la predicación de Juan el Bautista, el bautismo de Jesús y la tentación de Jesús. Juan, el evangelio, lo presenta diferente. Primero pone el testimonio de Juan el Bautista, después pone el seguimiento de los primeros discípulos, y por último pone las bodas de Caná de Galilea. Ese es el orden de Juan, distinto totalmente, completamente diferente, nada que ver con los sinópticos, nada que ver. Ahora, fíjense que yo estudié esto hace muchos años, y la razón que pone Raymond Brown y otros eruditos dicen que lo que quiere hacer el evangelio de Juan es minimizar la persona del Bautista. ¿Por qué razón? Porque en los primeros siglos de la iglesia, le estoy hablando de los primeros 5 siglos, hubo una secta que se hizo seguidora de Juan el Bautista. Y esto lo digo como introducción porque tenemos una tendencia a seguir hombres. Mucha gente siguió más a Juan el Bautista pensando que él era el Mesías. Entonces, estos versículos se escriben para enseñarnos que Juan el Bautista no es el Mesías, sino que es Jesús el Mesías.
Por eso es que baja. Ahí usted ve a Juan diciendo: yo no soy el Mesías, yo no soy el Cristo. Lo dice con sus propios labios, porque el Evangelio de Juan tiene ese problema. Quiere combatir una secta de seguidores de Juan el Bautista, que se han hecho amantes y creyentes de que Él es el Mesías. Por eso es que se presenta de esta manera el Evangelio de Juan. Disminuye la persona de Juan el Bautista, la aminora y nos presenta a Jesús superior a Juan. Diga conmigo: Jesús superior a Juan. Eso es lo que tengo que introducir. Ahora, vamos ya al texto para que vayamos revisándolo. Veamos el verso Juan 1:19. Aquí vamos a ver tres cosas. Primero, el primer testimonio de Juan. La porción de versículos que vamos a leer dice lo que no es Juan. Dígalo conmigo: no, lo que no es Juan. Y ahí va el orden. Se le hacen tres preguntas y él dice: no soy el Cristo, no soy Elías y no soy el profeta. ¿Por qué razón? Porque el mundo judío pensaba que iba a venir el Mesías, y antes que viniese el Mesías iba a venir el profeta Elías resucitado. Algunos pensaban que también se iba a presentar en la persona del profeta Jeremías. Entonces, lo que está haciendo Juan es diciendo: no soy esto. Vea los versículos 19, 20. El 20 es la confrontación que tiene Juan el Bautista con las autoridades. Segunda lección que les tengo que dar de esto: en la Biblia, en el Evangelio de Juan, los judíos son aquellos grupos religiosos, no son todos los judíos, sino que solo son los grupos de los fariseos, los sacerdotes y aquellos que se oponen a Jesús. No hay que pensar que los judíos son todos, solo son los opositores. Fariseos, puede ser en ese grupo de fariseos, puede ser también los saduceos. Es decir, Juan no distingue. En esta porción de versículos nos va a hablar de algunos fariseos, pero cuando hable de los judíos no se está hablando de todo el pueblo de Israel. Cuando hable de los judíos son los grupos que se oponen a Jesús: fariseos en su momento, sacerdotes, saduceos, puede ser cualquier tipo. Ahora, veamos los primeros versos y veamos lo que no es Juan, y después veamos lo que sí es Juan. Primero, la redacción se presenta de esa forma: lo que no es Juan, y después lo que es Juan. Amén. Veamos el 19 y 20. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntase: ¿tú quién eres? Entonces le mandan sacerdotes y levitas para que le pregunten a Juan. ¿Dónde está Juan? En el desierto. ¿Qué es lo que los ponía nerviosos a los sacerdotes y levitas? Ellos estaban en el templo y Juan estaba en el desierto. En los tiempos de Jesús había una comunidad llamada la comunidad de esenios. Ellos estaban apartados en el mar, prácticamente en el desierto, cerca del mar Muerto. A esta comunidad de esenios se le llamaba así porque era gente apartada totalmente. No querían tener nada con Jerusalén ni ninguna de las ciudades. Entonces a Juan se le relaciona con estos grupos muchas veces, pero es porque los religiosos tienen pavor de que Juan haga un levantamiento, porque él no está en el templo. Él no está en el templo, está en el desierto. Y esto nos hace pensar en muchas cosas. ¿Por qué? Porque cuando la religión oficial ve un movimiento de iglesia, de un mover que no tiene nombre o que tiene un mover del Espíritu Santo, se pone nervioso. Juan no está en la institución religiosa. Y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque Dios no usó a uno de los que están en el templo, sino que está usando a un señor que está en el desierto, que dice el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, que se viste de piel de animales y que come, hermano, que prácticamente solo está comiendo insectos en el desierto. Entonces, langostas. Entonces es un tipo que no está en la religión oficial. Ofende porque no se alinea a los factores tradicionales de la religión. Por eso mandan sacerdotes a preguntarle: bueno, ¿y vos quién sos, pues?
Y la primera pregunta, o sea, ¿sos el Cristo? Respuesta, no, Él no es el Cristo. Primera negación, Él no es el Cristo. Veamos el versículo 21. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Tercera pregunta, dijo, no soy. La respuesta, ¿eres tú el profeta? Y respondió, no. Entonces el Juan el Bautista no es ni Cristo, no es el profeta Elías revivido, y tampoco es el profeta Jeremías. O sea, no es ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque están nerviosos. Lo que ellos tienen miedo es que Juan les robe los adeptos, los seguidores. Las religiones son así. Nosotros muchas veces tenemos miedo que la gente se vaya de la iglesia porque no les tratamos, porque no se sienten bien. Mira, hermano, le voy a decir algo. El mover del Espíritu tiene que convencer al pueblo de Dios a estar en un lugar. Pero si hay algo que en esta iglesia yo he detectado, es ese conflicto que muchas veces hay, porque la gente no echa raíces. A veces se mueven en un lugar, se mueven en otro lugar. Usted tiene que echar raíces en un lugar donde Dios lo tiene. Y saber algo, saber una cosa: el día que usted se vaya de esta iglesia, la iglesia no se va a acabar, porque esto es de Dios. Entonces, pero no tenemos que tener ese espíritu, porque yo conozco muchos pastores que le dicen, si vas a esa iglesia o si te congregas en el tabernáculo donde está Michael, como que reprimen a la gente. Nosotros no somos dueños de la gente. Yo nunca he venido a decirle a usted, mire, no vaya a la iglesia de fulano, no vaya a la iglesia. Si usted anda loqueando de iglesia en iglesia, es problema suyo, yo no me voy a meter con usted. Yo nunca he renegado de eso, pero no es correcto que yo le esté diciendo, mire, hermano, solo aquí, porque solo aquí hay salvación y solo aquí hacemos bien las cosas. Esa es torpeza. El mover del Espíritu Santo nadie lo puede detener. Y si Dios manda ahí un pueblo, usted tiene que respetar que Dios mande ahí un pueblo. Y usted no tiene que andar sacando a nadie de la iglesia, ni tampoco invitando a ningún hermanito de la iglesia porque le conviene que esté en su congregación. Dios tiene un orden, respételo y respete el mover del Espíritu. ¿Qué es lo que nos enseña esto? Que Juan pone nerviosos a las autoridades, pero él no es ni Cristo, ni Elías, ni el profeta Jeremías. Ahora, entonces, si no sos ninguno de esos, ¿qué sos, pues? Y eso es una buena pregunta. ¿Por qué? Porque, veamos el versículo 22. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y esto es impresionante. Mira el versículo 23. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Isaías 40, verso 1 o 2 nos habla de la voz que clama en el desierto. Entonces, quiero que noten lo siguiente. Ponga atención en esto, ponga atención. Cuando Juan responde, él pudo haber dicho sus títulos. Él era sacerdote, hijo de Zacarías. Pudo haber dicho, a mi padre, el sacerdote Zacarías, se le apareció un ángel y le dijo que yo iba a nacer. Y pudo Juan haber dicho, yo soy sacerdote, pudo haber dicho sus títulos. Pero Juan el Bautista no dice sus títulos, sino que para Juan, él es voz. Diga conmigo, voz. Fíjese que en griego no dice yo soy. En el evangelio de Juan, el yo soy solo es para Jesús. Ego eimi en griego. Ego eimi solo se le adjudica a Jesús. Yo soy la luz, yo soy el camino. Solo Jesús es yo soy. En griego no se escribe así. En griego dice una voz. Diga conmigo, una voz. Él es una voz. ¿Cuál es la diferencia entre ser una voz y ser la palabra o el verbo? Jesús es el verbo hecho carne y Juan el Bautista es una voz. Es a la par de Jesús un eco. Está manifestando la grandeza de Jesús y la pequeñez de Él. ¿Qué hacemos nosotros? Toda la vida andamos diciendo, es que yo tengo esto, es que yo tengo este título, es que esta es mi casa, es que este es mi carro. Si pudiéramos leer el evangelio, nos enseñaría algo. Usted y yo no estamos para andar diciendo lo que somos. Tenemos que decir quién es Él. Si todos aquí dijeran quién es Jesús, si todos aquí viviéramos con ese sentido de humildad, nadie anduviera peleando. Aquí se pelean hasta por panes rellenos. Pero ¿qué pasa? Somos tan grandes
que aunque decimos yo soy humilde, es mentira, porque usted cree que es más grande que Jesús. Porque nosotros comenzamos al revés. Nos creemos una gran cosa, porque Dios nos ha puesto un liderazgo, porque nos ha puesto un ministerio, porque nos ha dado una obra, porque estamos en la iglesia. Hermanos, somos una voz. La palabra es lo grande, el verbo es lo grande, pero Juan el Bautista es pequeño a la par de Jesús. ¿Qué nos está enseñando? Que lo que Dios tiene que ver en nuestra, que lo que la gente tiene que ver en nuestra vida es la grandeza de Jesús y no nuestra grandeza. Es increíble. Yo recuerdo hace años que fuimos a comprar repuestos a BMW de Guatemala y estábamos ahí, estábamos con el pastor fundador y estábamos unos amigos y estábamos en la venta. Y habían allí, decían, mire, necesito tal cosa para tal motocicleta. Y nos estaba atendiendo un señor, moreno, sus brazos, una camisita, una camisa blanca, camiseta con un logo de BMW. Y él vendiendo, o sea, como quien. La sorpresa de nosotros fue cuando nos dimos cuenta que él era el dueño de BMW de Guatemala. Es un hombre millonario, pero él se daba gusto vendiendo. Nunca dijo cuando nos estaba atendiendo, es que mire, yo tengo tal cosa, o le gritó a un empleado, jamás. Él mismo nos fue a traer el repuesto, nos presentó los artículos, nos dijo esto vale tanto, se los traigo así, fácil. Y a veces nosotros nos creemos tan grandes, nos creemos tanto que hasta le ponemos condiciones a Dios. Ah, no, yo el miércoles no voy porque no tengo tiempo. Es que mire, fíjese que yo paso bien ocupado, yo trabajo, como que nadie más trabajara, como que solo él trabajara. Y Jesús dice, ¿quién te hizo grande? ¿Quién te llevó donde estás? Yo te llevé allí. ¿Y sabe qué? A muchos comerciantes y empresarios de la iglesia, yo los admiro por eso, porque siempre hacen tiempo, pero hay una cantidad, otro grupo de hermanos de la iglesia que nunca tienen tiempo para nada, nunca tienen tiempo para venir, nunca tienen tiempo para esto, para lo otro. Y a veces Dios quiere bendecirnos, y a veces Dios quiere proveer, pero ¿qué es lo que sucede? Nos creemos que somos nosotros la gran cosa. Juan dice, soy una voz. La voz de Juan es importante porque va a traer al verbo, a la palabra, pero él no es la palabra, él es la voz. Algunos aquí creen que son la palabra y creen que mandan, y sin ellos su casa se destruye, su trabajo se destruye. Mire, cuánto orgulloso he escuchado yo que dice, si a mí me quitan de la empresa, esta área o esta zona se cae. Y cuando se van, mejor queda la empresa. O sea, porque así es Dios. Dios es así y nos demuestra que el orgullo humano no tiene nada que ver con la gloria de Cristo. Porque cuando nosotros nos pregunten quién soy, hay que hacer tres reflexiones. Primera reflexión, ¿quién yo no soy? Yo no soy doctor, yo no soy empresario. A mí me dicen, vení a abrir una iglesia en Estados Unidos. Y yo hermano, se lo digo de todo corazón, me encantaría, pero yo no soy, hermano, yo no soy de esos pastores que voy a viajar, a levantar y que voy a estar. Yo sé lo que yo no soy. Entonces, ¿cómo se determina quién usted es? Póngase a la par de Cristo y pregúntese lo que usted hace y lo que usted tiene a la par de Jesús. Ese es usted. Entonces, yo a la par de Jesús soy solo un siervo. Yo no soy nada, hermano. Esta iglesia no es mía, este templo no es mío. Esta iglesia le pertenece a Jesús y Él es lo más grande en esta iglesia. Se lo digo de corazón. Y puedo morirme y puedo pasar y esta iglesia va a seguir porque no está aquí establecida por mi sacrificio, sino que está establecida por el sacrificio del unigénito Hijo de Dios, Jesucristo el Señor. Téngalo claro eso. No siga a los hombres, siga a Jesús. Entonces, la pregunta,
¿Cómo podemos cerrar esta porción? ¿Quién es usted? Primero, pregúntese quién no es. Y segundo, pregúntese quién es usted para Cristo. ¿Es un servidor? ¿Es un evangelista? ¿Es una persona que ayuda? ¿Es una persona que trabaja? ¿O prácticamente usted cree que usted es una gran cosa? Porque si usted no se toma tiempo para reflexionar lo que usted es, usted va a creer que es más de lo que usted es. Y eso no le agrada a Dios. Ahora, veamos esto. Él es la voz, digamos, Él es una voz. Ya Él se puso a sí mismo, soy una voz. Ahora vea el 24. Aquí viene el grupo de los fariseos que le van a hacer otra pregunta. Bueno, ya dijiste que no sos tal cosa, pero ahora la pregunta es: ¿por qué bautizás? Y aquí viene algo importante. ¿Por qué? Este es el concepto que tiene Juan de sí mismo. Este es el concepto que tiene Juan de sí mismo. Él bautiza. El bautismo no se sabe realmente de dónde surge. Sabemos que lo más primitivo del bautismo es la circuncisión. Eso lo dice James Leo Garrett en su teología sistemática. Pero el bautismo como tal que practicaba Juan el Bautista surge de los lavamientos del templo, porque los sacerdotes se lavaban para poder servir en el templo. Entonces Juan tomó la práctica de bautizar en las aguas al que quería confesar sus pecados y esperar al Mesías. Entonces Juan se iba al desierto, en el Jordán, bautizaba a los pecadores, confesaban sus pecados ante él y esperaban al Mesías. Esa es la forma que tenía Juan. Entonces, si no sos el Mesías, ¿por qué bautizás, Juan? Verso 24 al 28, ahí está la respuesta. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? 26. Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Entonces, ¿qué nos muestra este verso? Que Jesús ya estaba allí, pero ellos no lo conocían. O sea, él no lo conoce todavía. Juan no lo conoce todavía. Él dice: ya está, pero él no lo ha tenido enfrente, no sabe quién es. Pero también sabe que ya está cerca la manifestación del Mesías. Por eso es que sirve con amor y pasión. Y les voy a decir esto, escúcheme bien. Nosotros sabemos que Jesús va a venir, amén, pero no sabemos cuándo. Pero cada vez este mundo convulsiona tanto que uno dice: es que no puede ser. Mire, a mí en lo personal escucho tanta gente diciendo: el Mesías ya va a venir, el Mesías ya va a venir, Jesús va a venir, Jesús regresa por su iglesia, el rapto se avecina. Pero ¿sabe qué es lo que yo no veo? Que la gente trabaje por Dios. También tranquilos en las iglesias, los domingos llenos los templos, pero la gente como que: si viene mañana, que venga, ¿va? ¿Qué estaba haciendo Juan? Sirviéndole. Todavía no se había manifestado, pero ya le estaba. O sea que de nada sirve decir: el Mesías ya viene, si no estás haciendo nada por él. Deja de estar hablando puras herejías. Aquí dice: el rapto de la iglesia. ¿Qué estás haciendo por el Señor? Ya saliste del alcoholismo, ya saliste de la droga, ya no sos gay, pero yo te veo perdiendo el tiempo. Aquí se trata de qué es lo que estás haciendo para el Señor. Porque si crees que Jesús ya viene, entonces ponete a hacer algo por él. Ahí andan todos los profetas gringos. Hay uno, Jason Briggs, hay otro allá. O sea, hay tanta gente en Israel hablando: el Mesías ya viene, Jesús ya viene. Pero lo que no hacen es predicar. Y la gente condenándose al infierno. Y las familias sin creer en Cristo. Si todos nosotros tuviéramos conciencia que el Señor ya va a venir, todos estaríamos haciendo algo para el Señor. Pero nadie quiere hacer nada para el Señor. ¿Qué quiere la iglesia? La iglesia quiere culto. Lo que quiere es predicadores buenos, iluminación, alabanza. Pero la iglesia no quiere trabajar para Dios. Y me da mucha tristeza decírselo, que en esta iglesia el evangelismo
O sea, las casas de oración, las comunidades crecen, pero el evangelismo, los ministerios siguen con los mismos grupos, porque los mismos que iban a ganar almas hace un año son los mismos que están yendo a ganar almas hoy. Iglesia, apelo a sus conciencias. Si ustedes piensan que el Señor Jesús ya regresa y en el rapto de la iglesia, entonces pónganse a hacer algo por Él. No solamente aprender Biblia, porque eso no va a garantizarles nada. Lo importante es servirle a Dios y estar preparados, porque cuando Él venga, que nos halle haciendo así. Ahora, Juan dice, bautizo, pero estoy consciente y seguro que el que viene detrás de mí es mayor que yo. Mire lo que dice el versículo 26 en adelante. Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Verso 27, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan está bautizando. ¿De qué está hablando de desatar la correa? En las casas de los hebreos, el esclavo, el sirviente, era el encargado de recibir a los invitados. Cuando un invitado llegaba, se le quitaban las sandalias. El esclavo llegaba, se le quitaba las sandalias y se le lavaba los pies. Juan dice, yo soy tan pequeño a la par del que va a venir, que soy menos que el sirviente que le limpia las sandalias y desamarra las sandalias de los invitados. ¿Quiere saber qué grande es su ministerio? ¿Quiere saber qué grande es su evangelio? ¿Quiere saber qué grande es su cristianismo? ¿Qué tan humilde usted es? Si usted no tiene un tan solo rasgo de humildad, usted no conoce al Espíritu Santo. Porque la característica de Jesús más grande, el rasgo más grande de Jesús es ser manso y humilde. La característica de Moisés era que era humilde. Y nosotros creemos que en la iglesia tenemos que tener pleitesía, que nos aplaudan, premios, que nos reconozcan quiénes somos. Te has equivocado, porque en este lugar la única estrella es Jesucristo. Luego, en el 29, el día siguiente, diga conmigo el día siguiente. El día siguiente fue maravilloso, porque el Evangelio no nos explica cómo sucedió, pero nos dice que él ya había identificado a Jesús. Entonces, noten lo siguiente. En los versículos anteriores es como que Juan conoce a Jesús por la profecía, porque él había leído Isaías 40, que dice, voz que clama en el desierto. Pero, escuche bien, ¿hasta qué momento conocemos a Jesús? Hasta que lo vemos cara a cara, entrando en nuestra vida. El conocimiento directo de Jesús es lo que hace que una persona no solamente salve su alma, sino que también ejerza el amor por Jesucristo. Mire, cómo quisiéramos los pastores que nuestros hijos entendieran esto. Yo quisiera que mis hijas conocieran a Jesús como yo lo conozco, pero solamente lo van a conocer a través del sufrimiento, a través de sus problemas, y cuando ellos dependan totalmente de Dios. Uno quisiera transmitirle eso a la gente, pero no es así. Entonces, ¿cuándo conocemos a Jesús? Hasta que se aparece frente a nosotros. Este versículo es un versículo que nos dice que Jesús iba frente a Juan el Bautista. Y yo quiero que se imagine Jesús caminando en el polvo de la orilla del lago de Jordán, y Juan bautizando, y Jesús caminando hacia él. El Hijo de Dios, el Cordero de Dios, caminando hacia el Bautista. El Dios eterno hizo a través de la obra maravillosa de la encarnación que su Hijo amado caminara en el polvo. Hasta que no se aparece Jesús en tu vida, así cara a cara, no puedes creer en Él. Por eso es que creer en Jesús es una experiencia personal. No puede ser transmitida.
Yo quisiera que los jóvenes de la iglesia conocieran a este Jesús y que aprendieran a amarlo, pero no se puede. Hasta que lo tenés cara a cara, sabés quién es Él. Cuando yo acepté a Cristo, yo no sabía quién era Él. Pero en los años que vinieron, Jesús caminó en el polvo y lo vi cara a cara. Y supe quién era Él. Porque hasta que no lo ves rostro a rostro, no te podés entregar totalmente. Y hay mucha gente en la iglesia evangélica que, como nunca han oído el evangelio, sino que lo que han ido es cuentos, lo que han oído son parafernalias, anécdotas, pero a Jesús no lo han visto. Entonces el verso 29 me enseña que hasta que Jesús no te ve cara a cara, tú no puedes creer en Él. Juan no lo conocía, solo había leído las escrituras. Lo conoció hasta que lo vio cara a cara. 29. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él. Solo profundicen en ese verso, cierren sus ojos y piensen como que Jesús viniese ante ti. Piensen cómo se le presentó a Juan en ese polvo, en ese tiempo, en ese momento. ¿Cómo lo vio cara a cara? Solo piénselo. Abra sus ojos y vea. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué le dijo el Cordero de Dios? Porque en Isaías 53, verso 7, nos habla de un siervo. Isaías capítulo 51, 52, 53 nos hablan del libro de la consolación y nos hablan de un siervo sufriente. Y nos dicen que el Mesías es ese cordero. ¿Por qué es un cordero? Porque Él se va a sacrificar por nosotros. Pero lo que quiere presentar es que Jesús no viene, hermano, escuche bien, no viene con armas, no viene con toda la fuerza, sino que Él se presenta como un cordero, pero un cordero que tiene un poder, porque el poder de Jesús no es hacer guerra, el poder de Jesús es sacrificarse por nosotros. Por eso es el Cordero de Dios. Y vos no lo querés a Él. Es un Dios que se humanó, se encarnó y nos dice: soy Cordero. Juan dice: Él es el Cordero. No es el Dios que viene a decirte: mira, si no cambias te voy a matar. Mira, si no sos así te voy a destruir. Es el Dios, es el Cordero que vino a ofrecer su vida por nosotros, y usted lo rechaza siempre. Un Dios de amor que se hizo hombre, que caminó entre nosotros y que nos dice: yo estoy aquí para poder darte mi vida. ¿Acaso no es impactante este texto? ¿Acaso no tiene poder en sí mismo este texto? Que es un Dios que nos da su vida y nos da el sacrificio de su existencia. En un mundo donde nadie le quiere dar nada a Dios, Él es el Cordero de Dios. Pero ¿qué vino a hacer? Mire lo que dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Está en singular, porque no está hablando de todos los pecados. Está hablando del pecado que hizo que todo se trastornara. O sea, Jesús viene a arrancar la raíz de la maldad. Y cuando quita la raíz del mal, ¿cuál es la raíz del mal? ¿Cuál es el pecado más grande del mundo? El pecado de no amar. Esa es la raíz que está en el corazón de los seres humanos. Una raíz de egoísmo,
que maldice a toda la raza humana y que hace que ahora tengamos ejemplos claros con todo lo que hemos visto en estos últimos días, de que hay falta de amor en este mundo, guerras, falta de amor por el prójimo. Ese es el pecado que está, y Jesús vino a arrancar la raíz para quitar la maldición que existe en la raza humana, en el mundo, dice cosmos. Él vino a tratar el tema de raíz, y Él está en esta noche no para venirte a decirte yo te voy a dar salvación, te voy a dar pisto. No, viene a quitarte la raíz que está en tu corazón, esa raíz del mal. Yo no sé cuál es tu inclinación, yo no sé qué es lo que te mueve, si es el egoísmo, si es el orgullo, si es la falta de perdón, pero Jesús vino a arrancar eso de tu corazón. Y dice en el 30, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí. Diga conmigo, es antes de mí. Juan reconoce que Jesús es el Cordero, pero es preexistente, es antes que Él. Cuando Él dice que es antes de mí, quiere decir que ya estaba con el Padre antes de la creación del mundo. ¿Qué quiere decir? Que no es un hombre que se hizo Dios. A los que les gusta el Jesús histórico, no es un hombre que se hizo Dios, es el Dios que se hizo hombre y se encarnó en medio de nosotros y viene a darnos su sacrificio, porque era primero que yo. 31. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. 32. También dio Juan testimonio, allí va cerrando, diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Ponga atención, no nos dice que lo bautizó, está hablando en tiempo pasado. Los demás evangelios nos cuentan cómo lo bautizó, pero el evangelio de Juan no nos dice. Es como que estuviera contando la historia. Pero ¿qué es lo que me impresiona? Que en los evangelios sinópticos se escucha la voz del cielo diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo. Y aquí no dice. Aquí dice que el que proclama la divinidad de Jesús es Juan el Bautista, como testigo. ¿Quién es el que dice? Mire el versículo 33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo: sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. 34. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Dios es fiel. Dele un aplauso a Dios. Él es el Hijo de Dios. El Dios profetizado, el Mesías profetizado en Isaías. Ese siervo sufriente que sería el Cordero inmolado. Juan no sabía quién era y por eso respondía: no, yo no soy. Pero de repente no nos dice el texto en qué momento fue que se dio ese momento de bautismo y él vio descender el Espíritu Santo como paloma y permanecer en él. Y nos dice que Él es el Cordero de Dios, que Él existía antes que Él y que Él es el que quita el pecado del mundo y que Él es el Hijo de Dios. Este es el testimonio de Juan el Bautista. Nos espera un trayecto donde vamos a aprender cómo Jesús se ve más cerca de lo que lo queremos tener. Pero este solamente es un primer paso para conocer más a Jesús. ¿Acaso, iglesia, no tenemos que acercarnos más a la palabra para que dejemos, hermano, de conocer a Jesús de lejos y que lo comencemos a ver de cerca a través de nuestra experiencia, de nuestra vivencia, de nuestro dolor, de nuestros problemas, y que veamos que el Cordero camina en medio de mi vida? Ahí está Jesús, cara a cara, diciéndonos que Él es el Hijo
de Dios.